Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a ir con Blender 2.78. Esa es la versión. Y bueno, hemos estado viendo ya por 10 tutoriales los aspectos básicos. Sí, hay muchas cosas que se pueden ver en cuanto a aspectos básicos. Ya como mencioné el tutorial anterior, ya quiero empezar a ver como cosas más prácticas, ¿no? De cómo usar y seguir aprendiendo este programa. Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de que viéramos el modo de escultura. Vamos a eliminar esta rápidamente, delete, con X y le decimos delete. Y vamos a traer una esfera, ¿sí? Una esfera, una UV Sphere, y la vamos a aumentar un poquito de tamaño. Una esfera es bastante llamativa para trabajar. Ahorita vamos a trabajar con un plano. Y bueno, yo te recomiendo que trayendo la esfera vamos a Tools y la suavices primero. La podemos trabajar en modo normal, así como está con sus caras y todo, pero no se ve tan bien. ¿Sí? Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es cuando yo creo por primera vez una esfera o cualquier forma que cree, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una esfera, voy a mover, voy a crearla otra vez porque necesito que veas algo. X, ajá, vamos a ponerla aquí, UV Sphere, la creas y aquí, inmediatamente después de que la creas, te aparecen los segmentos de la esfera que puedes crear, los anillos, es decir, tú puedes modificar la malla desde el principio y el tamaño de la esfera, ¿sí? Lo mismo con cualquier forma, eso se puede hacer cada vez que creas una esfera. Digamos, tengo un torus, ¿sí? Vamos a mover esta y podemos crear un torus ahí. Y de inmediato, después de que creas el torus, vienes acá abajo y puedes modificar los valores del torus, ¿sí? Por ejemplo, eh, los segmentos, ¿sí? O puedes disminuirlo para que queden formas mucho más sencillas. Las formas más sencillas de cada uno de estos elementos también te pueden proporcionar nuevas formas bastante interesantes, ¿no? Entonces es ahí eh, una recomendación. Al principio de cada una de ellas puedes hacer formas más sencillas. Quizás el plano no aplica porque ya es de por sí muy sencillo. Pero en este caso, como vamos a trabajar con la escultura, nos conviene eh, trabajar con formas que tengan la apariencia de suavizado. Aquí, por ejemplo, hay una gran diferencia entre las dos. Ahorita la vamos a checar. Voy a trabajar primero con esta que le puse la apariencia de suavizado. Y quiero que observes algo. Aunque está muy suave y parece casi igual de suave que este o más suave, la estructura de la malla no se ha modificado. ¿Qué significa esto? Que este sigue siendo menos pesado que este. Aunque este se ve relativamente suave. Vamos a venir acá. Ahí sí modifiqué ya la estructura de mi malla, ¿sí? Entonces con las dos se puede trabajar en modo, en modo escultura, pero es más fácil, paradójicamente, o para la computadora es más fácil trabajar con este, ¿sí? Vamos a ver de qué estoy hablando. Vamos a agregar aquí píxeles, ¿no? Que aumento el tamaño de los píxeles y puedo aumentar la fuerza. Por el momento vamos a checar esos dos. Y si te fijas, yo hice clic aquí y tengo otro bonche de opciones en las formas que puedo esculpir mi figura. Así voy a disminuir los píxeles. Y te fijas, por default tengo una forma donde puedo simétricamente o está predeterminado de manera que yo modifique simétricamente eh, el objeto que estoy trabajando, ¿sí? Lo mismo se hace de un lado de otro, ¿sí? Eso yo lo puedo modificar desde acá, en Symmetry. Yo le puedo decir eh, que no sea simétrico. Le puedo quitar esto, por ejemplo, simetría en X en este caso, se lo quito y ya se hace nada más en una sola parte, ¿sí? Pero puedo decirle que quiero, en vez de la simetría en X, simetría en Y, ¿sí? En el eje Y o Y,
¿sí? Y si te fijas ahora aparece una simetría y lo mismo con el eje Z, pero si yo le quito así, solamente voy a trabajar la forma sobre exactamente donde la estoy aplicando, no se va a aplicar del otro lado o simétricamente, digamos. Voy a pasar por un momento a este para que veas. Voy a venir a modo objeto y vuelvo a seleccionar este y vamos a esculpir con este, que básicamente es el paréntesis que quiero hacer el día de hoy. Si te fijas, con esta malla también se puede trabajar bastante bien en modo escultura, ¿sí? La diferencia es que esta tiene muchos más caras, vértices y lados porque yo se los modifiqué desde el principio y de repente para algunas computadoras esto puede ser un poco pesado, ¿sí? Eventualmente cuando ya quieras hacer un render final, más adelante vamos a hablar acerca del render también, si no es en este en otro tutorial, porque ya es importante que tratemos ese tema. El render es cuando yo junto todos los elementos, digamos, de mi escena como tal y ya puedo sacar una fotografía, ¿no? Básicamente, o un video a partir, o una animación a partir de los elementos que esté trabajando. El render es el trabajo final, digamos, ¿no? Ya de modelado que vendría siendo ya la animación. Bueno, tuve que suspender un momento porque me dieron ganas de toser, pero ya estoy de regreso. Para ti no fue ni un segundo, pero para mí tomé un poquito de agua, etcétera, etcétera. Cuando te explicaba lo del render, el render es cuando yo tengo mi trabajo final, una fotografía o una animación, que lo vamos a ver de este lado. Y también vamos a ver las formas de rendereo, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que lo he ido aplazando un poquito, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, si te fijas, yo estoy aquí en modo de edición. Y puedo ver que se están modificando la malla también a medida que estoy esculpiendo. Pero el proceso es mucho más demandante para mi computadora que si estuviera trabajando acá. Si te fijas, voy a regresar acá. Y te fijas, la cantidad de lados que hay, de vértices, de caras es mucho menor. Y realmente me voy a ir a modo objeto. ¿Sí? Si te fijas cómo se ve con más calidad y con menos calidad, a pesar de que este objeto tiene mucha más información, eso es por las caras, vértices y lados que tiene. Y aquí realmente tiene nada más un efecto de suavizado, es únicamente un efecto visual de suavizado. Si voy yo acá y le quito el efecto de suavizado, vamos a quitárselo, voy a poner flat. Si te fijas cómo tiene se ve con menos calidad, porque únicamente tiene un efecto. Ahora, hay otra forma en la que yo puedo trabajar, que es la que yo más te recomiendo. De hecho, voy a eliminar esta y yo espero que se haya comprendido de lo que estábamos hablando. Aunque lo puedes hacer también así. O sea, no hay ningún problema. El asunto es qué tanta capacidad no tiene tu computadora, ¿no? Vas a borrarle ahí. Hay otra cosa que yo puedo hacer. Puedo hacer el suavizado. Está bien hacerlo. Pero también puedo crear un modificador. Venimos a selecciono esta forma y que tiene que estar seleccionada. Y aquí me van a aparecer los modifiers. Si yo aplico aquí, hago clic y después vengo acá, le puedo dar un Subdivision Surface Modifier. ¿Sí? Lo que va a hacer el Subdivision Surface es que, digamos, yo voy a aplicar 3 de render, que se vea, cuando yo lo renderé, que se vean 3. Y de View 3, pueden ser 3 o 4. El asunto con el Subdivision, si te fijas, si puedes observar, voy a aplicar 4 de View y 3 de render. Hace objetos completamente que se ven ya mucho más suaves. Incluso este efecto que está aquí se ve muy suave, a pesar de que mi malla es bastante pobre, si puedes ver. No tiene, o no decir pobre, sino tiene pocos vértices, lados y caras, ¿sí? Pero ese es un efecto que si yo voy a venir otra vez aquí a modo, si yo le doy apply, le voy a dar apply para que cheques. Se aplica y vamos a ver. Si te fijas, la cantidad de caras, vértices y lados que se generaron, pues es exageradamente alta.
Entonces ahorita le voy a dar control Z, ¿sí? Le di control Z para que no se apliquen. Y la ventaja de esto es que yo puedo aplicarlo. Subdivision Surface. Regresamos aquí, modificadores, Add Modifier, Subdivision Surface. Puedo más bien ver cómo o visualizar cómo se vería, valga la redundancia, sin aplicárselo todavía. Y eso me va a facilitar, o le va a facilitar a la computadora los procesos y me va a ayudar a esculpir de una manera bastante fácil. Bueno, espero haberme alargado con esta explicación, si no, pido una disculpa por hacer tan aburrido el tutorial. Pero es bien importante que quede claro eso para que no lo apliques hasta que no le des apply, hasta que ya digas, este resultado me gustó y con ese me voy a quedar, o hasta que ya vayas a renderear, porque puedes seguir haciendo otros procesos por acá, ¿sí? Con otras formas, etcétera, etcétera. Pero mientras, por ejemplo, podemos seguir trabajando con este, ¿no? Y bueno, aquí estamos aplicando este. Si te fijas. Y definitivamente estoy creando una forma ahí bastante, una escultura abstracta, no sé, puedes empezar a crear personajes. Hay gente que tiene mucha habilidad para crear personajes. Incluso nosotros podríamos intentar crear un personaje desde ceros, pero básicamente quiero que veas el funcionamiento de las herramientas. Puedo aumentar la fuerza y puedo disminuir los píxeles que afecte. ¿Sí? Vamos a acercar. Y te fijas, el modificado no es muy notorio, a menos que yo, o también la otra cosa que puedo hacer es venir a modo normal, aumentar, ¿sí? Y regresar a modo escultura, y entonces puedo buscar modificar, ¿sí? Que el resultado sea más notorio dependiendo de lo que estoy buscando. Podemos bajar esto, ¿sí? Vamos a ver si un poquito, vamos a aumentar un poquito más en los píxeles aquí. No tanto, lo puedo hacer también manual, puedo ir 50. Ahí por decir algo. Enter y ya. Sí, pues otra cosa que estoy haciendo, que se me olvidó decirte, es que estoy moviendo con el scroll del mouse presionado. Puedo aumentar o alejar, o acercar o alejar, más bien, no aumentar sino acercar, para que ver exactamente qué es lo que estoy haciendo con este modo escultura. ¿Sí? Ahora, otra cosa que podemos hacer, voy a regresar a modo object, voy a eliminar este y voy a traer eh, un plano, ¿sí? Voy a hacer un plano grande, grande, con S, aumento con la tecla S, ahí, ¿sí? Y no sé si recuerdas que en un tutorial pasado vimos algo de cómo aumentar formas o cómo agregar mallas o primitivas eh, al Blender, ¿no? Que básicamente teníamos que venir acá y venir a User Preferences. Voy a dejar ahí la referencia para que veas, podemos agregar una montaña, tornillos, etcétera, etcétera. En este caso estoy agregando un plano, ¿sí? Y bueno, vamos a agregar un modificador. Bueno, más bien yo lo que haría es al plano le agregaría, me vendría a modo edición, puesto que es un plano, es una figura muy sencilla con la cual se puede trabajar bastante bien. Vendría a Tools y le daría Subdivide, porque aquí nada más realmente es un plano, pues un cuadrado, ¿sí? Lados, cuatro vértices y la cara, ¿no? Entonces yo le voy a agregar un Subdivide, que básicamente estoy subdividiendo mi forma en muchos, digamos, lo voy a dejar ahí. Puede ser más incluso, por ahí. Y entonces venimos a modo escultura ahora sí. Y podemos empezar a crear, ¿no? A partir de estar trabajando con las diferentes características de
de Blender, ¿sí? Aumentando la presión. Vamos rápidamente a observar acá en lo de la simetría. Por ejemplo, podemos darle simetría. Para empezar, si aquí apenas se alcanza a ver, ¿sí? Le voy a aplicar este que es un poco más, que se alcanza a ver más. Si te fijas ahí, puedo trabajar ya con la simetría para empezar a crear más rápido cosas como montañas. Pero puedo experimentar con algunas otras cosas, ¿sí? Si te fijas aquí, ahí para crear superficies bastante interesantes, ¿no? Que nos puedan ayudar a empezar a crear cosas poco más complejas con esta herramienta. Vamos a, por ejemplo, esta de Rotate. Está interesante porque te ayuda a hacer hacia donde tú rotes. Vamos a algo así. Vamos a disminuir un poco menos de fuerza. Voy a dar control Z, no me gustó eso. Vamos un poquito a aumentar la fuerza. Te fijas cómo hace formas bastante interesantes. Y bueno, puedes experimentar con cada una de ellas. Ahora unas que te gusten más que las otras o te sirvan para crear cosas más interesantes. Ahora quiero que veas cómo la malla se está modificando. De repente hay que tener cuidado con que no se te hagan formas como estas, ¿no? Que no se vea rara la malla o no rara, sino que se vayan a empezar a cruzar los píxeles o cosas así. Pero bueno, básicamente es eso. Y vamos no quiero alargarme mucho el tutorial, voy a regresar a modo escultura. Porque aquí en simetría no solamente puedes usar este mirror o espejo, sino que puedes hacer radial, puedes hacer modo feather, tiling, que es como un azulejo, se me fue el avión ahorita con el significado, especie de efecto azulejo, offset, eh, etcétera, etcétera, ¿sí? Principalmente esas, textura, stroke, puedes agregar spacing acá, ¿sí? El espaciado, vamos a cambiar, ese no me gusta, ahí puedo empezar a modificar mi malla así, sí, pues puedo empezar a crear cosas realmente que sea muy difícil de crear si no tuviera este modo escultura, ¿sí? Y bueno, ahora yo puedo trabajar con modo escultura y además de trabajar con modo escultura después, ya para cerrar este tutorial, como te decía, puede ser así una simetría en cualquier eje, ¿sí? Puede ser en este eje, si te fijas, o en el eje Z, o en los tres ejes, porque aquí más bien no dejé ninguno, y aquí sí puedo cambiar, digamos, presionar uno, soltar el otro, para que realmente la simetría se haga sobre Z, por decir, ¿no? O sobre Y y sobre Z, no, ¿sí? Sí, que realmente sobre Z, pues, vamos a hacer por acá. Sí, como ese es el eje Z, pues realmente se levanta, ¿no? Nada más así. Y ya sobre Y y X sí se hace algo más como una simetría. Y vamos a ver la malla para que la observes cómo se ha ido modificando. ¿Sí? Vamos a regresar a modo. Entonces bueno, eso se ve bastante raro. Pero ya casi para ir terminando el tutorial, lo que te quería comentar es que también podemos venir a modo... estamos en modo objeto. Y vamos a seleccionar. Y podemos venir acá en Object a Vertex Paint, ¿sí?
Y de igual manera modificar el color y empezar a crear pues ya eh, mallas o empezar a trabajar de una forma más creativa. Esta a final de cuentas se ve bastante raro esto que estoy haciendo, pero ah, ya puedes empezar a trabajar con un personaje, ¿no? Pues ahí se ve, estoy trabajando pues de manera así bastante, nada más por divertirme un poco y mencionarte que veas, ¿no? Cómo funciona la herramienta. Pero aquí ya tenemos algo más complejo, ¿verdad? Que evidentemente nos puede crear cosas muy divertidas, ¿no? Le puedo bajar aquí el straight o la fuerza, ¿sí? Y empezamos a crear algo así como un paisaje marciano, ¿no? Por no decir otra cosa, este, que puede resultar bastante entretenido y divertido para conocer las herramientas. Espero que así te parezca. Pero yo sé que bueno, hay gente muy talentosa por allá que ya puede empezar a trabajar incluso con personajes, con rostros, con muchas cosas muy interesantes, ¿no? Puedo aumentarle el straight al máximo para tapar un poco estas cosas. Y sí, sí, puedes empezar a trabajar con las distintas tonalidades para crear sombras y luces o lo que tú quieras, ¿sí? Próximo tutorial ya vamos a empezar, ahora sí prometo empezar a trabajar con este o explicarte cómo funciona lo del render, porque es muy necesario, ¿no? Ya tal vez con render y con luces para que tú puedas ya empezar a experimentar sobre cómo se vería cierto proyecto ya final con el render. Así que no te lo pierdas, lo voy a subir inmediatamente después de y nos vemos en el próximo.